Hoy día, domingo 23 de junio, seguimos con la serie de Marcos y nos estamos hoy día entrando en el capítulo 11 de Marcos, del 1 al 25. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe hoy día, que nos dé sabiduría para poder exhortar su palabra y poder hablar como Él quiere que hablemos hoy día. Así que vamos a pedirle al Señor eso. Bien, Señor bendito, Padre Celestial del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia hoy día, porque nos pide, Señor, que hagamos carne tu palabra. Te damos gracias por esta escena, Señor, que nos muestra Marcos, Señor, en donde vemos a un Jesús triunfante, Señor, a un Jesús que entra en Jerusalén, Señor, a un Jesús que está en el templo, Señor, a un Jesús que enseña a sus discípulos, y que así como en ese tiempo tú enseñaste a tus discípulos, permita, Señor, que hoy día también nos enseñes a nosotros con tu palabra. Te lo pedimos, Señor, humildemente, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Bien, mientras acomodo acá la presentación y... Amén. Ahí estamos, ¿no? No, me equivoqué. Acomodo la presentación. Hice una tontera, no sé qué hice. A ver, ahí sí. No hay caso. Ahí estoy, ahora sí, ahora me veo. Desaparecí entero. ¿Saben qué? Donde ya no usamos tanto esto, se me olvidan usar todas las herramientas de Google. Ahora sí que voy a presentar. Les prometo que sí. Ya, ahora sí. Esta es la presentación. Una salvación que involucra un juicio. ¿Por qué una salvación que involucra un juicio? ¿Qué estábamos leyendo? Estábamos leyendo, ¿se acuerdan lo que estábamos leyendo ahora? Estábamos leyendo Marcos, ¿no es cierto? Y esa es la cita, Marcos 11, del 1 al 25. Recién cantábamos esa hermosa alabanza de la higuera, aunque la higuera no florezca. ¿Qué pasó en Marcos 11? ¿Qué hizo Jesús con la higuera? Habla en el micrófono para que conversemos. La higuera Dice sí, pues no que era floreció. estéril, no había tenido fruto. Sí, ¿qué pasó con la Se secó. Se secó. La maldijo y se secó, ¿no es cierto? Y cuando iban de vuelta se dieron cuenta y dijo, mira, la higuera que maldijiste ayer está seca. Y todo eso tiene un significado, no es porque Jesús se picó con la higuera porque no tenía fruto y justo tenía hambre, tiene todo un significado esto. Y lo mismo nos pasó el otro día con el joven rico, los niños que llegan a los pies de Jesús y todo eso, que son todo un conjunto, lo mismo acá. Lamentablemente, no sé por qué razón, leemos todo como separados. Separados tiene vida, la higuera seca, la entrada triunfal a Jerusalén, todo la salida de los vendedores del templo, todo tiene por separado tiene un significado muy profundo, pero también todo junto tiene una significancia mucho más profunda. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. Lo principal que tenemos que ver acá, por ejemplo, con la higuera, es un significado. No es como yo les decía, que se picó el Señor Jesús y dijo, no me alimentó, entonces la voy a secar. No, esto tiene todo un significado. Lo mismo el sacar a los vendedores del templo. Y vamos a ver lo que viene. Entonces yo les voy a hacer una pregunta. Como siempre cuando empezamos la predicación les vamos a hacer una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta hoy día?
¿Te ha Cuando pasado eso? ves que alguien te confrontó por algo que hiciste mal, ¿cómo te sentiste? Mal. Sí, pues, ¿cómo me sentí mal? También a mí a veces me pasa que justo pienso que no me van a decir nada por algo que hago. Le decía ayer a la Judy en el colegio, pues, había que contestar una encuesta, que eran 3 horas de encuesta. Y me forcé en contestar la encuesta, me mojé el viernes, llegué a la casa, seguí contestando la encuesta, eran más de 110 preguntas que eran bien difíciles de contestar y ya la terminé contestando como a las 6 de la tarde y dije, ya la envié, no tengo nada más que hacer en las vacaciones, voy a descansar en paz. Y en el WhatsApp del trabajo algunos decían, hoy había una encuesta que contestar y nadie, y le digo yo a la Judy, te aseguro que si a mí se me olvida, me llega el medio palo a mí. Claro. Y cuando yo no hago las cosas, siempre me llega el palo. Y cuando no hago las cosas, no me pasa nada. O sea, cuando hago las cosas no me pasa nada. Pero cuando no las hago, al tiro me pillan. Y digo, qué injusta es la vida. Y yo creo que pasa eso a veces. La última vez que alguien me llamó la atención, me sentí muy mal porque uno siempre trata de cumplir. Como hijo de Dios, yo siempre trato de dejar en alto el nombre del Señor, como la niña esta, la corredora que pusiste en la mañana. Gracias a mi Dios pude correr, pude tener el ánimo, pude tener la fuerza. Gracias a mi Dios, a mi Cristo amado, lo decía la niña. Lo mismo acá. Uno trata de hacer las cosas bien para el Señor y de repente te llama la atención. Y me da rabia a veces. Y digo, bueno, Señor, por algo me están pasando estas cosas. Y uno aprende en la vida a eso. Pero el Señor aquí, en esta palabra que nos da, Él le llama la atención a los vendedores del templo. ¿Se los llamó con razón o sin razón? ¿O usted cree que está exagerando? Le puso color. No, Con está bien. razón. Razón, ¿Está con bien? razón. Sí, está bien. Y, sí, pues uno dice, claro, si dice este es el templo de oración y cómo lo van a pervertir de esa manera, claro, tienen razón, ¿no es cierto? Miren, veamos lo que viene, las escenas que vienen. La primera escena dice, ¿qué aprendemos de la llegada de Jesús a Jerusalén? Hay 2 cosas que tenemos que aprender. Primero, que el Señor siempre tiene todo bajo control. Todo bajo control. No hay nada que el Señor no tenga bajo control. ¿Cómo lo sabemos eso? Porque le dice a sus discípulos, vayan a tal parte, ¿no es cierto? Vayan a la aldea que está enfrente de vosotros. Luego entraréis en ella, hallaréis un pollino, un burrito nuevito, atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien nos dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita, y luego lo devolverá. Y fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta y en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos le dijeron, como Jesús les había mandado y lo dejaron. ¿Se dan cuenta? Todo bajo control. No hay nada que el Señor no tenga bajo control. ¿Alguna vez tú pensaste que el Señor había perdido el control sobre lo que te pasa en la vida? A veces yo he tenido la desesperanza y de pensar, la tentación de pensar, uy, el Señor se olvidó de mí. Ya no está nada bajo el control del Señor. Y el Señor ahí nos remece y nos dice, no, pues, yo siempre tuve el control, lo que pasa es que tú perdiste la fe, que es distinto que perder el control. Y el Señor tenía el control sobre eso. Y el Señor sabía, y lo segundo, vemos a un Cristo que está dispuesto a cumplir todas las profecías que habían sobre él. Todas. No faltó ninguna. Ninguna. Y quiero
hacerlos ver, por ejemplo, en Zacarías 9:10. ¿Se acuerdan de lo que dice Zacarías 9:10? Acá lo tengo, se los muestro para que lo puedan ver y puedan disfrutar de este momento mirando la profecía de Zacarías. Miren, ahí está. ¿Qué dice la profecía? ¿La leen? Espérense. No. No, está muy chiquitita. No la- Sí. Sí, pero ahí se lee, espérate. Sí. Voy a hacer... Sí. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Amén, amén. Amén. Qué lindo, ¿no es cierto? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo. Y qué entretenido esto, porque no, a pesar de que los judíos esperaban un rey político, él se presenta, desde Zacarías se presenta, 400 años antes, se presenta como un rey de paz. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Amén. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta qué hermoso que el Señor cumple la promesa que Él tenía para sí? Y esas son las dos cosas que el Señor viene haciendo en esta primera parte. Primero, viene tomando todas las cosas bajo control. Y segundo, cumpliendo la palabra en sí mismo. Ninguna otra cosa más podía pasar que no estuviera en control del Señor. Amén. Luego, y ahí termina esta apertura donde Jesús entra a Jerusalén sentado en un pollino. Y luego tenemos una segunda parte, una segunda pregunta que yo les voy a hacer. ¿Qué podría representar la maldición de la higuera para el judío? El judío que no da fruto, que no comparte. Veamos qué es lo que qué representa la maldición de la higuera, porque después que entra, dice, y fueron allá a un pollino, dice, al día siguiente fue cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. ¿Dan cuenta? ¿Y por qué estamos hablando del tiempo? Jeremías 8, del 8 al 13. Yo lo tengo acá, lo podemos leer si quieren, y se los muestro para que lo vean. Acá está Jeremías 8. Es un poquito larga la lectura. ¿La leo? Bueno, Dice, en aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de sus sepulcros, y los esparcirían al sol y a la luna, y a todo el ejército del cielo, y a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron.
no serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y escogerá la muerte antes que la vida sobre el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no queriendo volverse, escuché y oí, no habían, un poquito más grande, no habían rectamente. No habla, dice, no hablan rectamente. Espérate, voy a tratar de agrandarlo un poquitito. Es No que si hablan, no hablan rectamente, ahí. No hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto, daré a los otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan, cuando los castiguen caerán, diciendo Jehová. Los confrontaré del todo, diciendo Jehová. No quedarán uvas de la vid, ni higos de la higuera, y se caerá la hoja, y los que le he dado pasará de ellos. ¿Por qué no estamos hasta ahí nomás? Hasta ahí nomás. Se dan cuenta, se han avergonzado, no han hecho, de haber hecho abominación, ciertamente no lo han hecho, dice el Señor. No se han avergonzado lo más mínimo, ni supieron avergonzarse, ni siquiera sabían lo que era la vergüenza. Y dice, caerán, por tanto, entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedará uva en la vid, ni higo en la higuera. Y ahí está la palabra para ese instante en que Jesús maldice la higuera. ¿Por qué pasa esto? Porque, esperen un poquitito, voy a detener la presentación. ¿Por qué pasa esto, hermanos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué significa la higuera? Quiero que me pregunten, que se contesten, ya que somos tan pocos. ¿Qué significa la higuera? ¿Quién es la higuera? En este caso, es el pueblo de Israel. La higuera es el pueblo de Israel. Si se dan cuenta, dice, este pueblo es porfiado perpetuamente, o sea, ni siquiera conoce la obediencia, ya es porfiado desde que lo creé, es porfiado. Y no han querido arrepentirse ni volverse de sus malos caminos. Entonces el Señor en este momento dice, serán esparcidos sobre la tierra y no quedará nada. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Fue esparcido por la faz del mundo. Cuando los romanos destruyeron el templo, destruyeron Jerusalén, que no quedó piedra sobre piedra, como decía la profecía de Jesús, fueron todos diseminados por todos lados. Y no quedó nada, no quedó piedra sobre piedra.
y el templo fue destruido. Y la higuera, adivinen qué le pasó a esa higuera Se secó. que no tenía fruto, se secó. De repente también nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos como personas y como iglesia. ¿Tenemos fruto? ¿Cuáles son nuestros frutos? ¿Los conocemos bien? O la calidad de nuestros frutos también. Sí, puede ser uno o dos, pero yo ni siquiera estoy hablando de si tienen mucho fruto o poco fruto. Si tienen Es fruto, bueno el nomás. fruto. Lo único que pido es un fruto. Si el Señor, yo creo que no hubiera secado la higuera si hubiera tenido un solo higo, uno. Pero no tenía ni uno, po. Tenía pura hoja nomás. Era pura parafernalia. Entonces, él venía también, al hacer eso, él juzga a su pueblo. Juzga al pueblo de Israel por ser un pueblo corrupto, que no daba fruto, y no daba el fruto que Dios esperaba de él, un fruto de paz. Dice paz, paz, pero no hay paz. Un fruto de paz. Y eso le pasó a la higuera. Se secó, lamentablemente. Y vamos a la siguiente escena. Dice, cómo los versos 22 y 25 nos muestran que Jesús no está dispuesto a permitir que las naciones carezcan de una casa de oración. ¿Qué significa eso, de no carecer de una casa de oración? Que no tengan, que Jesús que no fue. no esté en su trono dispuesto a escuchar a su pueblo. Pero este es un nuevo pacto, esto es una nueva forma de hacer las cosas. Jesús está estableciendo un trono suyo, un nuevo Israel. ¿Y quiénes son los representantes de este nuevo Israel? Adivinen. Nosotros. Amén, amén, somos nosotros. Nosotros somos el pueblo que el Señor vio como su pueblo. Somos adoptados, dijo Pablo por ahí. Somos adoptados. ¿Qué más pasó ahí? Hizo una promesa. Claro, él hizo una promesa. Pero miren, veamos del 22 al 25, ¿qué dice ahí? Dice, Respondiendo Jesús les dijo, tened sí, fe en Dios. Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. por tanto os digo que todo lo que pidéis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y en el 25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y eso se lo decía a los discípulos que le preguntaron, uy, ¿la higuera de verdad que se secó? Sí, pues, se secó. Y yo les pregunto, nosotros nos podemos secar también, porque miren, nosotros constantemente estamos orando, pidiendo al Señor por otros, por nosotros mismos, dando gracias al Señor, ¿no es cierto? Pero cada vez que oramos y nosotros tenemos algo en contra de otra persona en nuestro corazón, también nosotros, el Señor no nos escucha a veces, porque estamos con esa carga de pecado, de odio, de resentimiento en nuestro corazón. Y el Señor nos pide que para poder orar y para que el Señor nos escuche, dice, bueno, si quieren que el Señor perdone, haga lo que ustedes necesitan en sus vidas, primero tienen que ustedes estar a cuenta con el Señor, porque si no, no hay caso. Y ese es el gran secreto, yo creo que, de la oración. Uno cuando le pide al Señor, uno también tiene que estar a cuentas con el Señor. Tú no podéis tener no podéis tener, como dicen por ahí, tejado de vidrio.
Si tú tienes tejado de vidrio, el Señor, hasta ahí nomás llegaste, porque no estás siendo transparente. Pide al Señor sanidad por una persona y tú estás con algo en el corazón y el Señor dice, pero ¿cómo me está pidiendo si Él no es correcto conmigo? Y ese es el gran punto acá. El pueblo de Israel recibió la paga de su pecado. La paga de su pecado. No dio frutos. Como leía la Noemí en Jeremías 8. Su maldad era perpetua. Perpetua, es decir, ni siquiera sabían que existía algo bueno. ¿Cómo iban a pedir paz? ¿Cómo iban a pedir prosperidad para ellos? ¿Cómo iban a pedir tranquilidad para su país si ellos mismos ni vivían tranquilos haciendo el mal? Entonces, ¿Y ahora qué van a pedir? sí, espérate un poquitito. Y entonces, vamos a la otra pregunta. ¿Cómo amplía este pasaje nuestro conocimiento sobre el carácter del Mesías? El Mesías, acuérdense que cuando estaba entrando a Jerusalén le decían Mesías. Ahora vamos a la parte de la purificación del templo. Dice, Jesús se enoja con la hipocresía y la corrupción de su pueblo. No está dispuesto a perpetuarlos, ni tampoco permitir que las naciones sean bendecidas producto de eso. ¿Se dan cuenta o no? Lo que les hablaba yo del pecado. ¿Cómo las naciones iban a ser bendecidas por un pueblo pecador? ¿Cómo otra persona puede ser bendecida por ti si tú estás en pecado? Si tú sientes lo que sientes, haces lo que haces, dices lo que dices. ¿Hay coherencia? No hay coherencia. Por eso el Señor llama a este nuevo pueblo, a nosotros los adoptivos, los perros que estaban a los pies de la mesa recibiendo las migajas. Yo miro para abajo. Jesús se enoja con esta hipocresía y con esta corrupción. No hace falta estar vendiendo Biblia dentro de la iglesia. No se trata de eso, no lo entiendan literalmente. Nosotros muchas veces hacemos mercadillo de nosotros mismos. Las iglesias hacen mercadillo de ellas mismas, pensando que esa es la voluntad de Dios y eso es lo correcto. Entonces el Señor ahí, en ese momento, bueno, ya se había dado cuenta mucho antes, pero yo creo que ahí Él toma conciencia y se enoja. Jamás vimos a un Señor Jesús enojado y da vuelta las mesas y déjala embarrar el templo. ¿Por qué? Porque se sintió hastiado, asqueado de este pueblo, que en rebeldía perpetua. Dice, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar afuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. ladrones. De ladrones. Sí, entonces a mí me dice, es muy difícil generalizar al pueblo cristiano, a la iglesia o a nosotros mismos, pero cada uno debe autoevaluarse con sinceridad y humildad. Aquellos que practicas y enseñas en vez de ser iniciativas provenientes del Evangelio o son tradiciones religiosas tuyas, darán o no darán fruto tarde o temprano y serán juzgadas por Jesús. O sea, estamos hablando aquí de los dogmas, de las cosas que nos separan de la palabra. Siempre volver a la palabra, siempre confrontar nuestra vida con la palabra. Y ahí es donde el Señor nos insta en este momento, cuando vemos esta escena. Ya esta higuera que estaba
maldita, este pueblo que no daba fruto, este pueblo que en vez de dar frutos buenos, hacía mercado, hacía mercadillo en el templo, que corrompía, que degeneraba la doctrina. Y el Señor nos dice ahí, basta, hasta aquí llegó. Mi casa, casa de oración será llamada. ¿Tu casa es casa de oración? ¿Tu vida es casa de oración? ¿Cómo la ves tú? ¿Tu fe? ¿Tienes la fe suficiente para decir, sí, mi casa de oración, mi vida, mi familia, mi casa, en mi trabajo es casa de oración? Y ahí es donde el Señor nos confronta fríamente y va a sacar de nuestra vida todas las palomas, los cambistas, las mesas de ventas y todo eso, y lo va a sacar de nuestras vidas y nos va a transformar. Pero tenemos que estar atentos y ver que para que el Señor, no, yo prefiero que haga eso que me diga, sécate. De verdad se los digo. Y luego lo que viene, ¿dónde podemos ver hoy señales de la misma religiosidad que no da fruto? Uy, hay en tantos lados. Aquí podemos dar ejemplos, podemos estar toda la tarde dando ejemplos. Hay iglesias, hay cristianos que dan ejemplos de religiosidad, pero no dan fruto. Es muy difícil generalizar en este tema. Cada cristiano e iglesia tendrá que autoevaluarse, lo dije ya, con sinceridad y humildad. Yo solamente le pido al Señor que no me haya ahí, que no me haya ahí. Y por último, para ir terminando esta palabra, ¿cómo desafía este mensaje tu vida? ¿Cómo la desafía? A mí me desafía pensando en no convertirme en esto. Prefiero que el Señor me desarme el negocio que tengo adentro, que me seque. Prefiero muchas cosas. No quiero ser, como decía en Jeremías 8, ser perpetuamente porfiado. Perpetuamente porfiado. ¿Qué más me tiene que pasar para darme cuenta? ¿Qué más me tiene que pasar para entender? ¿Qué más me tiene que pasar para escuchar la voz de Dios? No creo que seamos como el pueblo de Israel en Jeremías, perpetuamente porfiados, perpetuamente duros. Tenemos que ver algo en la vida. Y voy a orar hoy día por cada uno de ustedes y por mi vida, por la vida de su familia, para que el Señor nos toque. Amén. Esta ha sido una palabra muy, muy dura, de verdad. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por tu amor y tu misericordia, porque tu Espíritu Santo ha hablado a nuestras vidas. Te pido, Señor, impongo manos, Señor, por cada una de las personas que está representada aquí, su hogar, Señor, para que tú en esta mañana, Señor, transformes su vida, Señor, transformes el lugar en donde están, Señor, transformes sus corazones, su carácter, Señor, que nada pueda volver a ser igual, Señor. Señor, prefiero que desordenes mi casa, Señor, a que me seque, Señor. Te amo tanto, Señor. No quiero, Señor, sentir, Señor, que estoy seco, Señor. Quiero sentir, Señor, que tú mueves mi casa, Señor. Y tú en esta mañana me has confrontado, Señor. ¿Hasta dónde tienes que hablar tú para yo entender, Señor? No quiero ser, como decía Jeremías, un pueblo perpetuamente porfiado, Señor. Quiero escuchar tu voz, quiero tener fruto, Señor. Quiero tener los frutos que a ti te place tener, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Unge, Señor, cada casa, Señor, representada aquí, Señor. Unge cada vida, Señor, representada aquí. Y, Señor, renuévanos, Señor, renuévanos. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. Amén.